Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Crónicas Online, Detrás de las Historias. Yo soy Rodrigo Muñoz González, soy comunicador y docente de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Y hoy estoy con mi colega comunicadora Fiorella Ulloa. ¿Cómo estás, Fio? Hola, Rodri, ¿todo bien? Bueno, para los que no nos han podido acompañar en los programas anteriores, estamos ahorita aquí en las afueras del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, porque justamente queremos hablar con las investigadoras y los investigadores que están detrás de las historias de Crónicas Online, que es una serie de ficción que va a estar próximamente en las pantallas de Canal 15 y redes sociales que explora la relación que nosotros los jóvenes tenemos con los medios, la tecnología, el entorno, etc. Entonces estamos aquí con Janet Martínez, que nos va a hablar un poquito sobre su investigación. ¿Cómo estás, Janet? Muy bien, gracias. Gracias a ambos por el espacio y bueno, ojalá sea una bonita conversación. Entonces, Janet, tal vez quisiéramos comenzar preguntándote de qué trata tu investigación y cuáles son los objetivos que vos has querido lograr con esta. Bueno, mi investigación trata de dos cosas fundamentales, ¿verdad? La primera es la violencia digital contra las mujeres que hacen política, por ejemplo, diputadas, ministras, exministras, ¿verdad? Y la segunda es saber cómo reaccionan las mujeres ante esa violencia digital. Y cuando hablo de violencia digital me refiero a las cosas que se publican en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram menos, ¿verdad? Pero sobre todo me preocupa, bueno, no me preocupa, me ocupa saber cómo las mujeres reaccionamos ante la violencia. No quedarnos con esa visión de que las mujeres siempre somos víctimas de la violencia, ¿verdad? De que alguien puede ejercer esa violencia contra nosotros, contra nosotras y nosotras, sino pensar fundamentalmente cómo lo solucionamos en la vida cotidiana, ¿verdad? Visibilizar la agencia que tienen las mujeres, ¿verdad? Cómo se construyen identitariamente como mujeres en política, cómo ven la violencia como un hecho real y concreto de cada día y cómo responden a eso. Y digamos, me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque, digamos, una de las consignas de muchos movimientos y colectivos feministas ha sido la participación de la mujer en la política. Entonces, tal vez me gustaría preguntarte, digamos, como a grandes rasgos, digamos, ¿cómo podrías caracterizar el involucramiento de las mujeres en la política costarricense en estos momentos? Bueno, está el involucramiento que se ve y el que no se ve. Una de las estrategias que yo seguí durante la investigación fue hablar directamente con las mujeres y conocer sus experiencias. Y la primera cosa que me llamó la atención es que las mujeres empiezan a participar en política desde muy corta edad, ¿verdad? Entonces es interesante porque todas te dicen, no, yo en la escuela era la presidenta de algo, ¿verdad? Yo me involucré desde pequeñitas en los espacios comunitarios, en las asociaciones de desarrollo. Entonces ahí se rompe, digamos, un mito de que las mujeres no sabemos participar en política, ¿verdad? Y bueno, el segundo mito que se rompe es pensar que la política solo es la política partidaria, ¿verdad? Yo pertenezco a X partido, por tanto estoy haciendo política. No, hacemos política en las asociaciones de desarrollo, hacemos política en las escuelas, cuando venimos a la universidad o cuando estamos en el colegio, ¿verdad? Esa participación intencionada para la transformación social junto con otras personas y organizaciones es política y las mujeres tienen esa experiencia. Entonces, y ahora escuchándote, tal vez agradecería si nos podrías contar vos cómo hiciste esta investigación. Ya nos contaste que hablaste con las mujeres que están involucradas en política, pero cómo fue, digamos, ese proceso de que te llegó la idea y ya, por decirlo así, ejecutar. Bueno, como ustedes saben, bueno, las últimas 2 asambleas legislativas ha sido paritaria. Entonces, a mí lo primero que me llamó la atención es que al haber más mujeres en política se empieza a ver más violencia en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que donde estemos las mujeres hay violencia, pero es cierto que hay una reacción positiva, pero también otra negativa a que las mujeres estemos más en el espacio público. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención. Entonces, quería saber, ok, de estos comentarios, porque a veces como que nos fijamos como más en lo negativo, ¿verdad? Y entonces yo dije, ok, es cierto que lo que más hay son comentarios negativos, son comentarios violentos, o también hay otro tipo de comentarios. Y si fuera como violento, ¿por qué las mujeres están usando las redes sociales, ¿verdad? Para comunicarse. Entonces, tuvo 2 vías. Entrevistar a las diputadas, ministras, exministras o funcionarias públicas, como también hice en ese momento, y un segundo momento que es decir, ok, ¿qué se dice de ellas en las redes sociales, verdad? Entonces, agarré los perfiles de cada una de ellas en Facebook,
Y entonces analicé cuándo posteaban, qué posteaban, cuáles eran esos contenidos y cuáles eran los comentarios que recibían. Con respecto a lo que dijiste en la pregunta pasada sobre la participación que hay de las mujeres en la política desde una edad tan temprana, yo estoy de acuerdo. Realmente yo creo que somos muchísimas las mujeres que estamos interesadas en incursionar dentro de este espacio y que de verdad lo hacemos, pero también yo creo que es el entorno alrededor, ¿verdad?, que tal vez desestimula un poco la participación de las mujeres en este espacio. Entonces te quería hacer una pregunta con respecto a eso, ¿verdad? ¿De qué manera entonces esta violencia digital más bien es la que inhibe a las mujeres, ¿verdad?, a participar de estos espacios y de hacer política activamente? Muy buena pregunta. Y ahí te voy a contar una cosa. Mientras yo iba haciendo las entrevistas, yo llegué en un principio con la idea de que iba a hablar de violencia digital, pero estoy hablando con mujeres que no son comunicadoras en su mayoría y que cuando vos les decís violencia en el espacio digital o violencia política, rápidamente pasa por el cuerpo, ¿no? Entonces, es importante decir que la violencia digital no pasa solita, ¿verdad?, sino que hay una interconexión entre formas de violencia presencial y digital, ¿verdad? Entonces estamos hablando de mujeres que experimentan violencia en sus partidos políticos, ¿verdad?, que experimentan violencia por sus pares, por sus colegas, antes de llegar a lo digital, ¿verdad? La diferencia entre lo digital y lo presencial es que, y en lo digital necesariamente yo no conozco al agresor, ¿verdad?, porque se esconden detrás del anonimato y esas cosas. Y estamos mucho más expuestas, ¿verdad? Está siendo evaluada nuestra imagen, o bueno, la imagen de ellas, está siendo evaluada su presencia física, cómo salen en las fotos, cómo hablan, cómo gesticulan. Entonces, digamos que la violencia digital en alguna medida es hacer más grande, ¿verdad? Es una explosión de esas otras formas de violencia pequeñitas y no tan pequeñitas a las que las mujeres viven. Entonces digamos que es un continuo de violencia que pasa en lo público, ¿verdad? Estamos hablando de estas mujeres que son figuras públicas y por tanto son atacadas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero es importante señalar que esta violencia está junto con esas formas de violencia presencial que viven las mujeres. Bueno, Janet, tal vez en el próximo bloque vamos a seguir hablando de tu investigación, de los resultados, ahora sí propiamente. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, vamos a continuar con esta entrevista en el siguiente bloque y les invitamos a quedarse en el episodio de Crónicas Online, Detrás de las Historias. Bueno, aquí estamos de regreso en Crónicas Online, Detrás de las Historias, conversando con Janet Martínez, que ha estado investigando sobre la violencia política que sufren algunas mujeres dentro de las redes sociales. Te quería preguntar entonces con respecto a cómo se sacaron los resultados de esta investigación, ¿cuál fue el tipo de contacto que vos tuviste con estas mujeres? Y a raíz de eso entonces, ¿qué encontraste sobre cómo conllevan esta violencia y también cuáles consecuencias tienen al fin de cuentas en su vida emocional y laboral? Bueno, ahí te cuento que entrevistamos alrededor de 30 mujeres, diputadas, ministras de la presidencia, en ese momento la que era directora de la Oficina de Control y Propaganda, muy diversas, de muy diversos lugares políticos, de muy diversas ideologías, no sé, te puedo decir, había Partido Liberación Nacional, Frente Amplio, Nueva República, Progreso Social Democrático, ¿verdad? Entonces digamos que el abanico era como bien abierto. Y había un denominador común, ¿verdad? Había un punto común entre estas mujeres y es una de las conclusiones que yo saco, ¿no? Estas 30 mujeres, independientemente del partido político, de la ideología, de la edad, ¿verdad? De la etnia, de la orientación sexual, independientemente de todas, absolutamente todas han experimentado violencia por ser mujeres en política. Violencia digital y violencia presencial, ¿verdad? Esa violencia así como cara a cara podemos llamarle.
¿verdad? Entonces, así pasa fuera de la política, ¿verdad? O sea, todas las mujeres de alguna u otra manera experimentamos haber vivido acoso, haber, ¿verdad?, vivido algún tipo de violencia emocional, algún tipo de maltrato. Eso, hasta ahí es el gran panorama, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando las mujeres están participando activamente en política y política partidaria de manera específica, esa violencia tiene otro tinte, ¿verdad? Porque su finalidad es afectar su participación, ¿verdad? Es decirle, mejor no participe, mejor dedíquese a otra cosa. De hecho, una de las ofensas más recurrentes, independientemente, todas lo reportan, es mandar a las mujeres para la cocina, ¿verdad? Entonces, cuando postean algo, estamos en esta provincia, estamos haciendo algo, estamos impulsando este proyecto de ley, desde la oposición, ¿verdad?, las personas que no están a favor de los proyectos que plantean estas mujeres en política, estas mujeres diputadas, fundamentalmente, lo que hacen es mandar para la cocina. Váyase para la cocina. Entonces, una dice, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, para mí uno de los aprendizajes eso, como el primer punto, el primer ejercicio de esa violencia o lo primero que busca esa violencia es silenciar a las mujeres, ¿verdad? Después tenemos diferentes niveles, ¿verdad? Si es una mujer joven, entonces se le dice que es que no sabes qué estás haciendo porque eres muy joven. Si es una mujer ya, digamos, de otra edad, entonces se le dice vieja loca. Y siempre, digamos que hay una personalización de la violencia, pero es básico, digamos que es un piso común. Una de las entrevistadas me dijo algo que a mí me impresionó mucho, que es que si una mujer quiere estar en política, tiene que presupuestar que va a vivir violencia, ¿verdad? Y ahí me pareció muy fuerte, ¿verdad? Decir, yo me voy a meter en esto y yo sé que parte de mi vida es ser blanco de violencia. Un elemento que me contaron también las mujeres, y este es el caso de una persona del PLN, que a mí me llamó mucho la atención, que es que la amenaza no solo va contra las mujeres en sí, sino contra su familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se asume que, ¿verdad?, que las mujeres siempre vamos a pensar en los otros primero que en nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, es un tema muy problemático, ¿verdad? Porque es pensar que como las mujeres siempre estamos en lo privado, en la casa, cuidando a otra gente, que la mejor manera de asustarnos también es dañar ese espacio que nos es asignado, pero que también queremos y que también cuidamos, ¿verdad? Entonces, es complicado, es complicado. Janet, súper interesante. Y escuchándote, digamos, yo recuerdo de que ahora, digamos, por lo menos en los estudios en comunicación se habla mucho de que nuestra vida es mediatizada, ¿verdad? En el sentido de que cada vez más se asemeja mucho, digamos, a lo que vemos en los medios de comunicación, adopta lógicas mediáticas. Entonces, tal vez con esto en mente, me gustaría preguntarte, para vos, ¿cuál es la diferencia entre la violencia digital y la violencia cara a cara que vos hablabas antes, digamos, en el ámbito político, pero también tal vez en toda la sociedad costarricense en este momento? Sí. Bueno, en esa línea, yo creo que a estas alturas cuesta mucho hacer esa distinción entre lo cotidiano y lo digital, ¿verdad? Porque lo digital en diferentes sectores forma parte de nuestro día a día. Entonces, la violencia digital es un continuo de estas otras formas de violencia cara a cara o incluso la violencia mediática, ¿verdad? Cuando los medios de comunicación invisibilizan a las mujeres en política y esas cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una gran sombrilla, por llamarla de alguna manera, de esa violencia, pero que sí tiene características específicas, ¿verdad? Entonces, yo puedo experimentar acoso callejero cuando voy saliendo, no sé, de aquí, del SICOM, voy saliendo y, ¿verdad?, y alguien me agrede verbalmente. Y puedo vivir, y vivo de hecho, acoso digital, ¿verdad? Entonces, digamos que la intención de la violencia puede que sea la misma, pero cambia el espacio. ¿Qué cambia? En primer lugar, la distancia, ¿verdad? Entonces, y yo puedo estar en mi casa o puedo estar en mi oficina trabajando y la persona que me agrede está en su casa o está en otro lugar. No necesito cercanía. Esa es la primera. La segunda es el anonimato. ¿Qué es el anonimato? Que, no sé, me pueden trolear, alguien que no sé quién es, o incluso una persona que existe en esta vida a la que yo no conozco, pero que por ser yo figura pública se siente en el derecho de opinar sobre diferentes cosas. Entonces,
¿cuál sería la diferencia fundamental para mí? Que el agresor puede ser cualquiera, Claro. ¿verdad? Y que lo puede hacer con un cierto nivel de impunidad, porque además no tenemos, digamos, que leyes que regulen la violencia digital, como sí pasa, por ejemplo, con el acoso callejero, con la violencia doméstica, con otras, incluso ahora en este momento con la violencia política contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí hay un reto. Y estas personas que vos entrevistaste, digamos, ¿vos crees que al haber pasado por todas estas experiencias, sus consignas políticas siguen estables, por decirlo así, cambian? ¿Qué te comentaron al respecto? Bueno, es interesante porque aquí sí hay una diferencia ideológica. Por ejemplo, digamos que las integrantes de partidos que podríamos llamar más tradicionales o incluso más conservadores tienden a bajar perfil, ¿verdad? Entonces, ese es el nivel de la negociación, ¿verdad? Como yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es trabajar para mi gente y eso es muy válido. Entonces, bajo perfil en redes sociales, voy por debajo del radar, hago lo mío, pero no soy una figura política referente. Las más jóvenes y de partidos más progresistas, por llamarlo de alguna manera, son más confrontativos, ¿verdad? Dicen, yo no me voy a silenciar, ¿verdad? Que son mujeres que vienen del activismo o del cooperativismo, que vienen de otras formas de organización política y que vienen con otra cultura, ¿verdad? Y además hay un tema etario clarísimo, ¿verdad? Que saben manejar las redes sociales desde otro lugar, que la entienden como un lugar de cotidianidad. Entonces estas dicen, ok, yo tengo dos caminos, el de confrontar, ¿verdad? Este confrontar es visibilizar la violencia. Yo fui víctima de violencia en este caso, esto pasó por esto y aquí estoy haciendo un llamado a la conversación y siempre tiene un contenido pedagógico, ¿verdad? Entonces, a veces alguien, lo dicen ellas, a veces alguien agrede, pero yo me doy cuenta que lo está haciendo en un lugar de desconocimiento y si veo la posibilidad, abro un canal de diálogo con esa persona. O bueno, mi equipo de comunicación abre un canal de diálogo. Entonces, sí hay dos vías, como bajo perfil o una presencia clara en los espacios digitales, sobre todo porque los medios no le dan espacio a las mujeres. Entonces, Facebook, por ejemplo, es un espacio para decir lo que yo hago como mujer en política. Yo tengo una pregunta con respecto al uso de las redes sociales de parte de las personas jóvenes, pero lo dejamos para el siguiente bloque. Ya casi volvemos aquí en Crónicas Online, detrás de las historias, entonces ya volvemos. Continuamos con nuestra entrevista de hoy con Janet Martínez y bueno, antes de irnos a la pausa, Fío tenía una pregunta que le quería hacer a Janet. Sí, bueno, agarrándome un poco de lo que vos dijiste sobre la diferencia entre cómo las mujeres más jóvenes tal vez como que actúan dentro de las redes sociales ante este tipo de violencia, ¿verdad? Y la agencia que tienen en redes sociales, pero tal vez también puede aplicar en un ámbito general, ¿verdad? A nivel de edad. ¿Por qué es importante tal vez nosotros sí distinguir el peso que tiene lo que nosotros hacemos dentro de las redes sociales, en especial también como personas jóvenes, porque como vos dijiste, tal vez como lo vemos tan cotidiano, no dimensionamos realmente que lo que hacemos en redes sociales no se va muy lejos de lo que hacemos en nuestra vida offline. Entonces, ¿por qué es importante sí dimensionar ese peso y darle importancia a nuestra agencia digital? Claro. Bueno, yo lo primero es que, bueno, lo que decías, ¿verdad? Las personas jóvenes hacen un uso, sin generalizar, ¿verdad? Depende del contexto, pero hacen un uso intensivo de las redes sociales y lo hacen como muy cotidiano, es una forma de comunicación cotidiana. Pero yo creo que todavía seguimos teniendo la visión de que lo que pasa en las redes se queda en las redes, ¿verdad? Como si fuera una habitación aparte. Y no, o sea, tiene implicaciones para nuestra vida, tiene implicaciones, ¿verdad? Para nuestros trabajos y sobre todo, que es una cosa que aprendí de las mujeres también, las más jóvenes en política, es que una de ellas me decía es que Internet nunca olvida, ¿verdad? Entonces, para mí eso es importante también, ¿verdad? La concepción del tiempo en lo digital, porque las fotos van a estar ahí, el post va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, nos va a estar recordando un poco, no es como, no sé, como para mí que era un álbum de fotos y, ¿verdad? Que si cerraba el álbum, se cerraba todo. Entonces, es tomar esa conciencia de que lo que está ahí permanece, número uno. Número dos,
que tenemos que hacernos cargo de lo que decimos, ¿verdad? Entonces tenemos esa responsabilidad. Lo que ponemos, lo que decimos, eso también es importante. Y lo tercero es que quizás, a diferencia, yo estoy teniendo una conversación contigo, ¿verdad? Estamos hablando, estamos en confianza y yo me refiero a otra persona de una manera quizás no tan adecuada, uso un adjetivo inapropiado, probablemente se lo lleva el viento. Pero si yo pongo un comentario y en el comentario pongo es que esa vieja, es que está loca, es que está, ¿verdad? Ese comentario tiene una repercusión, ¿verdad? Entonces tiene likes, tiene risas, ¿verdad? Entonces también tomar conciencia de que lo que decimos no estamos diciéndolo delante de un espejo, que el hecho de que estemos con el teléfono sentados en la cama, ¿verdad? A las 7 de la noche un sábado, aunque podríamos estar haciendo otra cosa, no significa que eso no va a tener repercusión. Entonces, que no se nos olvide eso. Y lo tercero, yo sé que es absolutamente básico, pero es necesario y es partir del respeto, ¿verdad? De la relación entre nuestra libertad para expresarnos como queramos, pero también el respeto a la identidad de las otras y los otros. Yo creo que a veces, como no tenemos a la otra persona enfrente, perdemos un poquito ese cuerpo, esa humanidad. Entonces, como mantener eso en la medida de lo posible. Yo tengo una pregunta, Janet, porque yo creo que algo que vos decís súper importante es que a veces cuando estamos en redes sociales no dimensionamos, digamos, el impacto que un comentario que hagamos pueda tener, ¿verdad? Nos lo tomamos como un chiste o como en joda, ¿verdad? Entonces, tal vez mi pregunta sería como... ¿por qué vos crees que es importante, digamos, como estudiar esto y tal vez cuáles serían los siguientes pasos para promover una política o una inclusión de las mujeres, digamos, en política de manera más integral? Claro, bueno, lo primero es que para mí hay dos dimensiones, ¿verdad? Se promulga la paridad en los partidos políticos y eso tiene un impacto, por ejemplo, ahora en las municipales, ¿verdad? Tenemos un número mucho más grande de mujeres municipalistas, alcaldesas, vicealcaldesas, todas esas cosas. Y tenemos más mujeres en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, pero una cosa es la ley o los decretos y otra cosa es cómo culturalmente ¿verdad? Nos apropiamos eso. Como sociedad seguimos pensando que el lugar de las mujeres es la cocina. Entonces, si desde la investigación podemos hacer algo para contribuir a ese cambio, yo creo que es importante. Por eso a mí no me importaba tanto decir cómo son agredidas las mujeres, sino qué hacen las mujeres con eso. ¿Cómo lo afrontan? ¿Es verdad? Algunas, como yo les decía, bajan perfil, súper bien, y otras tienen un lugar más pedagógico, porque saben que estamos en un momento de cambio cultural, porque saben que estamos siendo diferentes y que a veces ser diferentes cuesta, ¿verdad? Hacemos mucha resistencia. Entonces yo creo que la investigación también está para eso, para proponer, no solo para identificar los tipos de violencia, son esto y esto y esto, que es muy importante, sino para decir, ok, mujeres, juntémonos y hablemos de cómo lo estamos superando porque podemos aprender las unas de las otras, yo creo. Bueno, Janet, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fío también por todas las preguntas y la conversación. Quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron hoy en Crónicas Online, detrás de las historias. También les quería invitar a seguir pues, viendo el programa. Esto es parte de una miniserie que busca enfatizar y describir los esfuerzos de comunicación que se hacen en el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, muchas gracias, y ojalá nos puedan seguir viendo.